Para esta ocasión, mis compañeras y yo explicaremos las implicaciones jurídicas, sociales y económicas en la pensión familiar. Como ya lo hemos tratado en nuestra clase de seguridad social, en Colombia la pensión familiar es un beneficio que se le reconoce por la suma de esfuerzos de semanas cotizadas y o aportes de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes al sistema general de pensiones. Esto quiere decir que entre los dos pueden acceder a un beneficio pensional y nos remitiremos a la Ley de Pensión Familiar 1580 del 2012, que a su vez fue reglamentada por el Decreto 288 de 2014. A continuación haremos una breve explicación sobre los requisitos en los dos regímenes de cada una de las formalidades que exige la ley para acceder a este beneficio. A continuación, nos remitiremos al sistema de pensión familiar. La pensión familiar nace a partir del decreto 1580, sancionado por el presidente de la República el 10 de octubre de 2012, en el marco jurídico del Estado Social y de Derecho, consolidado a través de la Constitución de 1991, la cual, en su artículo 42, consolida la familia como un núcleo esencial del desarrollo social, político, jurídico y económico de Colombia. Asimismo, sostiene para el Estado y para la sociedad misma la obligación de la creación de herramientas efectivas que garanticen el óptimo funcionamiento y la preservación de la familia dentro de la sociedad. Por otra parte, cuando nos remitimos a hablar de la seguridad social, es importante reconocer que desde su incorporación dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno ha existido una gran evolución. No obstante, estos avances no eran lo suficientes para satisfacer las necesidades en general. Cuando se habla de un sistema general de pensiones articulado en la Ley 100 de 1993, se recalca también que se hablan de derechos de segunda generación, es decir, los sociales, económicos y culturales. Se habla de un derecho colectivo, de una garantía social. Con la creación del sistema de pensión familiar, lo que se busca es una apertura para que más personas puedan acceder al sistema. Haciendo un estudio geográfico y sociológico de las condiciones económicas de las personas en Colombia, es evidente cómo existe una falta de oportunidades laborales, por lo cual, cuando se habla de pensión familiar, nos remitimos a una suma de esfuerzos que pueden ser semanas cotizadas cuando hablamos del régimen de prima media. A mí me corresponde explicar la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida. Para acceder a dicha pensión se deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos es que los cónyuges o compañeros permanentes deben estar afiliados al mismo régimen, es decir, ambos deben pertenecer al régimen de prima media con prestación definida. Se debe acreditar 5 años de relación o convivencia permanente. Solo se podrá reconocer una sola vez la pensión familiar por cada cónyuge o compañero. Solo podrán ser beneficiarios de la pensión familiar aquellas personas que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN. Para acceder a la pensión familiar, cada beneficiario deberá haber cotizado a sus 45 años de edad el 25% de semanas necesarias para acudir al requisito de la pensión de vejez. En el régimen de prima media, el valor de la pensión familiar no podrá exceder un salario mínimo mensual legal vigente. Los cónyuges o compañeros permanentes, al hacer la sumatoria, deben sumar los dos como mínimo el mínimo de semanas exigidas por el sistema para la pensión de vejez, es decir, 1.300 semanas. En caso de la muerte del cónyuge, el supérstite deberá informar a la administradora del sistema dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento de su cónyuge o compañera permanente, al fin de que se determine que la pensión continúa en su cabeza sin que sea necesario efectuar la sustitución. En caso de divorcio o de separación legal o de hecho, la pensión familiar se extinguirá y los excónyuges o excompañeros permanentes tendrán derecho a percibir mensualmente un beneficio económico periódico equivalente al 50% del monto de la suma que recibían. El artículo 42 de la Constitución Política establece que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Esta consagración constitucional impone al Estado ciertas cargas para proteger la misma. Se dice que estas cargas se evidencian en la Ley 1580 del 2012, que modifica la Ley 100 y crea la pensión familiar. En esta ley, en el artículo 151A, se establece que la pensión familiar es aquella pensión a la cual acceden
La familia, cuando se hace, los cónyuges y los compañeros y compañera permanente hacen la suma de sus cotizaciones para poder acceder a la pensión cuando hayan cumplido los requisitos dependiendo del régimen para poder acceder para ser candidatos a acceder a la misma. Hablando propiamente del régimen del ahorro individual con solidaridad, se dice que se accede a la pensión familiar de manera voluntaria cuando se ha cumplido con los años requeridos, pero el monto de cotización, o sea, el capital producto de la cotización no es necesario, o sea, no supera el monto impuesto por el régimen de ahorro individual. Entonces, ¿qué se puede hacer? Como les dije anteriormente, de manera voluntaria, los cónyuges o compañeros permanentes deciden como sumar su capital para que el producto de esta suma sea superior al monto requerido y puedan acceder a la pensión familiar. Cuando la suma no sea suficiente para superar el monto, entonces se puede acceder al fondo de pensión mínima. Entonces, para poder como ayudar a la familia, entonces se va a hacer como uso del capital cotizado por los cónyuges y una vez se acabe, se va a utilizar los recursos del fondo de pensión mínima. Entonces tiene que tener para poder acceder a este tipo de pensión ciertos requisitos. Primero, que los cónyuges o compañeros permanentes hayan cotizado por un tiempo no menor a 5 una vez se acabe, se va a utilizar los recursos del fondo de pensión mínima. Entonces tiene que tener para poder acceder a este tipo de pensión ciertos requisitos. Primero, que los cónyuges o compañeros permanentes hayan cotizado por un tiempo no menor a 5 años, que ambos estén pertenecientes a la misma administradora de pensiones, para que sea más fácil como la suma del capital. Si no hacen parte de la misma, entonces pues se tiene que hacer el traslado respectivo. Tercero, que hayan cumplido la totalidad del monto requerido para poder acceder a dicha pensión y que puedan cotizar y que puedan proteger a todo el núcleo familiar. Cuarto, cuando uno de los cónyuges muera, se dice que el capital acrecentará al cónyuge sobreviviente, excepto cuando éste tenga menores de edad, hijos menores de edad o hijos que por su dependencia económica o incapacidad sean dependientes directamente del causante. Entonces aquí se dividirá el 50% al cónyuge sobreviviente y el 50% a los hijos. Una vez muerto el causante, se va a tener nomás un plazo de 30 días para decirle a la administradora de pensiones pues lo que pasó, para que ésta determine en cabeza de quién o de qué forma se va a repartir la pensión. Si se separan los cónyuges o compañeros permanentes de manera definitiva, se termina la pensión familiar y este monto va a ser liquidado en la liquidación de la sociedad conyugal. Y si se está cotizando con pensión vitalicia, entonces la división se hará 50 y 50 para cada cónyuge. En conclusión, es así como la ley permite acceder a estos beneficios en respuesta a una gran problemática social de muchas familias que no alcanzan las semanas de cotización individualmente y creen que no van a poder cumplir con la edad de pensión. Pueden hacer uso de esta ley y esperamos que este video haya sido una herramienta útil para el estudio en materia pensional.